Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el TCL C725 y a la derecha el Hisense U6G. En este caso voy a mostrarles la comparativa en cuanto a calidad gráfica. La primera diferencia que se encuentra en estos dos televisores con cada uno de ellos es que, por supuesto, el Hisense tiene una mayor cantidad de brillo tanto en SDR como en HDR o alto rango dinámico, como también con el modo juego. Alcanza 493 nits, mientras que el TCL en SDR alcanza 299 nits y en HDR con cualquier modo de imagen, incluyendo el modo juego, 314 nits. Una de las cosas más importantes que deben saber y que yo he podido averiguar hasta ahora es que todos los tamaños de ambos modelos vienen con panel VA. Esa es una gran ventaja para aquellos que quieran de una buena uniformidad de colores negros, o por lo menos mejor en comparación a televisores que tengan paneles IPS, ADS o PLS. Sin embargo, entre estos dos, la gran ventaja del Hisense es que, además de tener panel VA, tiene retroiluminación Full Array con Local Dimming. Como ustedes pueden notar, tiene una increíble mejor uniformidad de colores negros en comparación al TCL, y además el Hisense muestra menos intensidad de los efectos clouding o nubosidad y de blooming o backlight bleeding, o simplemente conocido como sangrados de luz. El TCL no es que haga un trabajo terrible, de hecho me parece que es bueno, pero sí es verdad que en algunas escenas, sobre todo cuando el contenido tiene alto rango dinámico, se nota más la intensidad de la nubosidad y sobre todo de lo que se conoce como sangrados de luz, especialmente cuando el contenido que ven tiene esas bandas verticales negras en la parte de arriba o abajo. En estas zonas, sobre todo, es donde más se nota el efecto de sangrado de luz en el TCL. En el Hisense también se nota un poco, pero la intensidad es mucho menor, con lo cual, si quieren mejor uniformidad de colores negros, les invito a que prueben el Hisense. Si ven aquí en Colombia, no le tengan miedo a esta marca. De hecho, ofrece una muy buena garantía, que es de 3 años. TCL ofrece una garantía de 2 años, que no está nada mal. Ahora bien, en cuanto a relación de contraste, el Hisense alcanza 4749:1, y con el Local Dimming en alto, que es lo que yo recomiendo para mejor uniformidad de colores negros, 5234:1. En el caso del TCL, la relación de contraste es de 4831. La verdad es que no está mal, simplemente que en lo que tiene que ver con brillo, contraste, mejores colores negros, el U6G gana por lo mencionado en cuanto a tener Full Array y Local Dimming o atenuación local. Bueno, por cierto, la tecnología de retroiluminación del TCL es LED directa, es decir que no soporta ni Full Array y tampoco Local Dimming o atenuación local. Hablando de la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, que son una especie de manchas que se pueden llegar a notar en algunos televisores, no solamente con fondo gris, sino también con contenido normal, sobre todo cuando en la escena hay un solo color, que usualmente en algunos televisores se nota cuando se observan deportes o se juegan videojuegos de deportes, cuando el prado, la cancha es de color verde, por ejemplo. En estos dos televisores me parece que los resultados son muy buenos, aún con el fondo gris, y más aún con este tipo de contenido donde en pantalla prima un solo color o la gama de ese color. No van a sufrir por ese efecto de pantalla sucia, por lo menos no tiende a ser algo perceptible o que llegue a convertirse en algo molesto. Entonces, en ese caso, ambos me parece que realizan un muy buen trabajo, quizás un poquito mejor en el U6G, pero el TCL no se queda atrás.
Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con escalado de imagen, deben tener muy en cuenta lo que siempre les menciono, que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de este sea muy baja. Es decir, que si por ejemplo en sus países, como por ejemplo aquí en Colombia, los proveedores de cable ofrecen canales de muy baja resolución o aún hasta en HD, en ninguno de estos ni en ningún otro televisor 4K se va a mostrar el resultado en 4K, que es lo que usualmente las personas esperan, o muchas veces los vendedores mienten y les dicen que sí, que el contenido se va a mostrar en 4K, pero eso nunca va a pasar. De hecho, cuando ustedes van a las tiendas y observan el contenido que muestran, a veces se ve de muy baja resolución, porque precisamente ese es el resultado que van a mostrar estos televisores. Estos televisores son específicamente para contenido de muy alta resolución, ya sea videojuegos o cuando van, por ejemplo, a ver películas o series a través de aplicaciones de streaming que ofrecen contenido de alta resolución. Pero si ustedes, por ejemplo, van a ver siempre contenido de muy baja resolución, entonces no se metan a un televisor 4K, mejor compren uno Full HD. De hecho, el contenido de menor resolución se va a ver mejor en un televisor Full HD, porque simplemente habrá menos espacio de píxeles que llenar, por así decirlo, mientras que en los 4K sería diferente. Es solamente cuando el contenido tiene 1080p o Full HD que el trabajo en los 4K se ve muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido, serie, película o videojuego tuviera 1440p de resolución, si en ambos el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Lo que deben tener en cuenta es que para poder reproducir contenido en alta resolución cuando utilizan aplicaciones de streaming, ya sea Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras, la velocidad de descarga que deben tener en sus hogares debería ser relativamente alta. Lo mínimo que yo les diría que sea enfocado en un solo dispositivo, en este caso el televisor, que sea por lo menos de 60 megas para que no tengan problemas. Si tienen más, muchísimo mejor, porque si es muy baja, ustedes ven que a veces se demora en cargar, y algunas aplicaciones lo que hacen es reducir la resolución de ese contenido para que la fluidez sea buena. Por eso es que a veces algunas personas se quejan de que sus televisores 4K, al ver contenido a través de Netflix, YouTube, etcétera, se ve pixelado, pero no se dan cuenta que muchas veces es porque no tienen una buena velocidad de descarga, ya sea a través del Wi-Fi o a través del cable. En cuanto al apartado gaming, lo más importante que deben tener en cuenta es que ninguno de ellos tiene como tal puertos HDMI 2.1, o por lo menos no soportan lo más importante de esta tecnología, que es proveer los 120 Hz de tasa de refresco en la máxima resolución posible, que es 4K. ¿Qué sucede ahorita? Que al parecer ya esta tecnología le ha dado rienda suelta o puerta abierta a algunas marcas de que digan que sus televisores cuentan con puertos HDMI 2.1 por el simple hecho de soportar canal de retorno de audio mejorado y los 60 Hz en 4K. Pero me parece que esto está muy mal, o que quieren salirse por la tangente, porque, repito, lo más importante son los 120 Hz en 4K de la tecnología HDMI 2.1. Lo otro importante sería que soportaran tasas de refresco variables FreeSync y G-Sync con los 120 Hz en 4K, pero ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K ni tampoco tasas de refresco variables, así que tengan eso muy en cuenta. Muchas personas me siguen atercando que, por ejemplo, sí, que el TCL tiene los 120 Hz en 4K, pero eso es falso. Tampoco el U6G. Las tasas máximas de refresco de ambos televisores en 4K será hasta 60 Hz, y aunque no tengan tecnologías de tasas de refresco variables, me parece que los dos en el apartado gaming, en cuanto a manejo del movimiento y fluidez, realizan un muy buen trabajo. Ya aquí, en cuanto a colores, es cuestión de gustos de cada persona.
A veces el TCL puede llegar a mostrar colores un poquito más intensos y otras veces el Hisense logra desempeñarse un poco mejor en esa área. Lo que sí es cierto es que el Hisense, la cantidad de brillo que es más alta, es más notorio. Otra diferencia, no solamente en el apartado gaming, sino también con otros modos de imagen, es que algunas zonas con oscuridad se observan un poquito más oscuras en el TCL, aunque sin exagerar, y aún así se pueden alcanzar a notar los detalles. Mientras que sí es cierto que en el U6G de Hisense esas zonas se observan más claras y con más facilidad para notar los detalles. En cuanto a los tiempos de input lag, aún no he podido conseguir un dispositivo que me permita medirlos. De acuerdo a la página de ratings.com, para el Hisense en 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR es de 10,9 milisegundos. Muy probablemente para el TCL los valores sean muy similares. La verdad es que en la práctica me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados en esta área. Aún para aquellos gamers exigentes podrán estar más que satisfechos con los resultados si tenemos en cuenta que se trata de televisores relativamente grandes. Ahora bien, algo que de pronto no me gustó mucho del U6G y que no lo haría un televisor con panel VA, digamos que perfecto, a un precio asequible, es que el manejo del movimiento, si bien fue bueno en el apartado gaming, no lo es tanto cuando se observan aplicaciones, contenido a través de aplicaciones de streaming o contenido normal en general. El TCL en esta área me parece que gana si hace un muy buen trabajo. El Hisense solamente tiene, para intentar mejorar esto, lo que se conoce como movimiento libre de LED o LED Clear Motion. Y si bien mejora un poco los resultados, cuando se activa esta opción la imagen se oscurece y la mejoría no es brutal como para sacrificar esa cantidad de brillo o claridad. Entonces tengan eso muy en cuenta. No es que sea totalmente malo, porque de hecho a algunas personas no les molesta y dicen que de hecho se asemeja mucho más a los resultados fílmicos, ese leve efecto de vibración, y además no se van a observar lo que se conoce como artefactos. ¿Qué son artefactos o artifacts? Cuando de pronto se activa la mejoría del movimiento en algunos televisores, los artefactos, por ejemplo, es que si aquí hay una línea de los árboles, de pronto en algún momento se puede observar alguna curvatura como esto, contaminando esta parte de la escena, o viceversa. Y eso de pronto puede suceder en algunas escenas con muchísimo movimiento, pero los resultados que he visto del TCL en cuanto a ese aspecto me parece que pueden pasar desapercibidos. De hecho, yo no los noto, o si no me enfoco en eso, no me van a parecer algo molesto. Entonces aquí ya es cuestión de gustos. Por lo menos en el TCL tienes esa opción de dejar el rendimiento del manejo del movimiento como en el U6G, o mejorado con las opciones con las que cuenta el C725. Entonces, para que tengan ese aspecto muy en cuenta. Ahora bien, en cuanto al apartado Smart, el diseño de sus controles, la verdad es que a mí no me gusta muchísimo. Tienen, digamos que poquitas teclas. Aquí de pronto los pueden ver mejor y tienen teclas de acceso directo, pero ese poco de botones a veces pueden resultar confusos o muy incómodos, a menos que uno a toda hora esté viendo los controles. Y la verdad es que uno trata de no mirarlos, porque uno se enfoca en el televisor y hacerlo todo como a conciencia, mirar dónde están los botones, y a veces es muy tedioso con ambos. Uno me oprime un botón que no quiere y toca estar uno todo mirando, haciendo esto. Para quien haga esto de mirar el control y el televisor, pues le va a parecer algo irrelevante o no les va a resultar incómodo, pero si están acostumbrados como yo allá de forma mental, por así decirlo, tener como esa conexión entre cerebro y control remoto, ambos les van a parecer muy tediosos. No solamente lo digo yo, ya varias personas a quienes les he puesto a experimentar los controles me han dicho lo mismo. Entonces no es que sean malos, es solamente ese aspecto. Y por supuesto ambos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz. El sistema operativo del TCL es Google TV, basado en Android 11,
Y el del U6G es Android TV, por lo menos aquí en Colombia, basado en Android 9 y en algunos países sé que está basado en Android 10. La diferencia principal, la verdad, es más que todo en cuanto al diseño, ya que es cuestión de gustos. Lo que yo sí he notado en todos los televisores TCL, Hisense y también el Xiaomi P1 que tienen o Google TV o Android TV es que me parece que no están muy bien optimizados aún con algunas aplicaciones. Se pueden llegar de pronto a trabar un poquito más de lo normal o a cerrar las aplicaciones cuando uno va de aplicación a otra y reiniciarlas. Los únicos que he visto que tienen un muy buen manejo en este aspecto son los Sony que puedo revisar, el X900H del 2020 y el X80J. Ellos sí me parece que hacen un muy buen trabajo en esa área con Google TV o con Android TV. Entonces, para que tengan ese aspecto muy presente. En cuanto a diseño, algo que me gusta del TCL es que el bombillito piloto alumbra blanco y es más pequeñito, más sutil. No es algo molesto, por ejemplo, si lo dejan encendido en las noches, conectado a la red eléctrica, en las noches, mientras que el del Hisense sí es rojo y es un poco más grande y puede ser más molesto en esas condiciones. Yo la verdad recomiendo en las noches desconectarlos de la red eléctrica. Pero si son si a ustedes se les olvida o les gusta dejarlos conectados, pues tengan eso muy en cuenta, que es más sutil o más elegante. De hecho, me parece a mí el bombillito piloto del TCL. No es algo supremamente importante o relevante, pero para algunas personas podría llegar a serlo. Ahora bien, en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos son muy completos. Los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma, también HDR10 Plus, también Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. El rendimiento en ambos televisores es muy bueno con estas tecnologías de alto rango dinámico. Tengan en cuenta que el alto rango dinámico en ambos solamente se activa de forma automática solamente cuando el contenido que van a ver tiene alto rango dinámico. No hay forma manual de activar el alto rango dinámico como tal. En cuanto a tecnologías de sonido, también ambos son muy completos, soportan ambos Dolby Atmos, Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado, también tecnologías DTS. La potencia del TCL es un poco mayor, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Es de 24 watts, maneja tecnología Onkyo, mientras que en el U6G es de 20 watts. Colocándolos lado a lado, comparándolos, la potencia y el rendimiento son muy similares, pero por muy poco sí me parece que el TCL gana en este apartado. Ahorita al final van a poder juzgarlos por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido. El Hisense no hace un mal trabajo, de hecho me parece que es muy bueno, pero sí me pareció un poco mejor en cuanto a los bajos, sobre todo en algunos contenidos y con algunos modos de sonido, el del TCL. Bueno, quería mostrarles este leve problema, entre comillas, que ya he experimentado también. Llegué a experimentarlo con un televisor LG, más concretamente con el UP7500, y es que no sé por qué a veces no, primera vez que me sucede con este Hisense, la imagen se puso así roja y solamente se volvió a arreglar cuando cambié el modo de imagen. No sé si sea algo alarmante, por lo menos hasta ahora fue la primera vez y no ha presentado más problemas, pero si les llega a pasar, por lo menos ya saben que a mí también me pasó y que se soluciona así cambiando el modo de imagen. En cuanto a aplicaciones, ambos soportan la Google Play Store, una gran variedad de aplicaciones. Pueden también instalar aplicaciones por medio de archivos APK. Cada uno de ellos tiene una gran variedad de navegadores de internet para que puedan ver contenido a través de páginas web en caso de que lo necesiten. Ambos soportan la función de compartir pantalla. Lo pueden hacer, por ejemplo, utilizando la aplicación Google Home con sus smartphones. En cuanto a sus ángulos de visión, no son buenos en ninguno de ellos porque es la característica principal de los televisores con paneles VA. No van a tener
buenos ángulos de visión, los colores van a lucir blanquecinos cuando las pantallas se observan desde lados o ángulos muy amplios, entonces son televisores para verlos siempre de frente, pero si muchas personas deben sentarse a los alrededores, no son las mejores opciones. Sí que es cierto que tienen un excelente rendimiento en escenas oscuras, siendo mejor en el Hisense U6G como ya pudieron observar. El manejo de los reflejos en ambos televisores cuando una habitación está muy iluminada o cuando reciben luz ambiental es decente, no es la característica más ventajosa de los televisores con paneles VA, pero en ambos es decente. Sí que es un poquito mejor el rendimiento en esta área en el U6G porque tiene una mayor cantidad de brillo. No son los televisores más recomendados para ese tipo de ambientes, pero son decentes, pero sí que es cierto que son más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. En cuanto al calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, en ambos televisores me parece que es un poquito alto, pero nada exagerado, quizá un poquito más alto en el Hisense, probablemente debido a que soporta retroiluminación Full Array y también local dimming y una más alta cantidad de brillo. O sea como sea, ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, los dos televisores tienen 3 puertos HDMI 2.0. La diferencia es que el TCL tiene de sus 2 puertos USB, uno de ellos es 3.0. No cuenta con entradas compuestas, pero sí con esta conexión para un adaptador y además, por supuesto, el puerto para auriculares, además del puerto digital óptico para el cable de internet y para la antena de aire. El Hisense, por lo menos aquí en Colombia, sí viene con las entradas compuestas, además por supuesto del puerto para auriculares como lo tiene el TCL y un puerto extra para conectar por ejemplo unos parlantes por medio del jack de 3,5 milímetros. De sus puertos USB ambos son 2.0, no tiene ninguno 3.0 como si el TCL. 3 puertos HDMI 2.0 al igual que el TCL, la entrada para el puerto digital óptico, para la antena de aire y también para el cable de internet. Ya entonces, si me preguntan cuál deberían escoger o cuáles son los pros y los contras de cada uno, miren, los principales pros del TCL son mejor manejo del movimiento y un mejor sistema de sonido. Por lo menos no es una diferencia brutal, pero la hay, existe. Por todo lo demás, digamos que es aceptable para una persona que no sea exigente en cuanto al brillo ni en cuanto a la parte de las escenas oscuras y la uniformidad de colores negros, porque sea como sea, con colores vívidos hace, me parece a mí, un muy buen trabajo en todos los modos de imagen, incluyendo también el modo juego. En el caso del Hisense, su única real desventaja es lo mencionado en cuanto al manejo del movimiento. No es terrible, no en todas las escenas es increíblemente notorio, pero en algunas sí que lo es, sobre todo cuando hay barridos de cámara o mucho movimiento, peleas, escenas de acción, para que tengan eso muy presente. Si pueden tolerar ese aspecto, el Hisense va a ser una muy buena opción. De hecho, es un poco más económico. Aquí en Colombia más o menos se puede conseguir por 2.600.000 en promedio, y aquí el TCL en Colombia 2.800.000 aproximadamente. Eso más o menos en dólares sería unos $710 para el TCL y más o menos unos $670 para el U6G, ambos en tamaños de 55 pulgadas. Entonces, en general me parece que el Hisense es más equilibrado, sería la opción más inteligente en términos generales, pero el TCL también tiene sus cosas buenas. Entonces, la verdad, bueno, si me preguntan a mí cuál escogería yo si no existieran más televisores en el universo, yo me iría por el Hisense. Me parece además que el Hisense, probándolo con aplicaciones, es un poquito más fluido o carga más rápido, por ejemplo, los videos de YouTube, que es una de las aplicaciones que más uso en los televisores. Por supuesto, mejor uniformidad de colores negros y ese manejo del movimiento, yo podría llegar a vivir con eso, a tolerarlo. Entonces, esa es por lo menos mi opinión personal.
No sé ustedes qué piensan al respecto, me gustaría saber ustedes qué opinan de ambos en la caja de comentarios, con cuál se quedarían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de suscribirse, por favor, también me apoyarían muchísimo. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs.